Continuamos hoy hablando sobre la vida y la obra del filósofo canadiense Charles Taylor, porque quedaron algunas cosas por contar la semana pasada, especialmente sobre el debate entre liberalismo y comunitarismo. Así es que nos acompañan hoy de nuevo en el estudio Sonia Rodríguez García, que ha defendido una tesis sobre Taylor en nuestra universidad, Jesús Díaz Álvarez, que es profesor de filosofía en la UNED, y Antonio García Santes Mases, que es catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días, tenemos con nosotros en este programa también de Filosofía Jesús Díaz, que nos acompaña, con nuestra invitada Sonia Rodríguez, que ha hecho una magnífica tesis sobre ética, política y religión en Charles Taylor, buscando significados, reencantando el mundo. Tesis que esperamos ver pronto publicada y puede ser un magnífico también aperitivo, incentivo, estímulo estos programas para la lectura veraniega de los 2 tomos de la era secular de Taylor que han sido traducidos. El otro día, Sonia, nos quedamos, estabas allí, entre el individualismo y el comunitarismo, en qué medida estamos vinculados a una comunidad. No somos un yo que esté desvinculado, sino un yo que está encarnado, en qué medida esas tradiciones, esas costumbres, esas creencias, esa cultura nos influye, pero en qué medida también nosotros tenemos esa cosa que muy bonita que recuerdas en algún momento, recordándolo de Aranguren, de la moral como estructura y la moral como contenido, que estamos condenados, digamos, a la libertad, tenemos que elegir nuestra propia vida, la vida nos es dada, como diría Ortega, como qué hacer. Y estabas ahí planteando un poco esa perspectiva de en qué medida él trata de tender puentes entre individualismo y comunitarismo. Volvamos a retomar el debate. Bien, pues te comentaba que esto lo expone Taylor muy bien en un artículo que está traducido al español como Equívocos, el debate entre liberalismo y comunitarismo, y que en realidad el título en inglés es Cross Purpose, o sea, como propósitos, objetivos entrecruzados. Y Taylor lo que dice es que se ha dado un malentendido. De hecho, él quiere superar esa diferencia y esa nomenclatura entre liberalismo y comunitarismo. Y aunque a él le hayan puesto como el padre del comunitarismo, él rechaza ser comunitarista una y otra vez. Entonces, en ese artículo, él dice que lo que ocurre es que se han equivocado 2 cuestiones fundamentales. Una, que son las cuestiones ontológicas, que tienen que ver en cómo concebimos nosotros al sujeto, al ser humano, ¿de acuerdo? Y otra, las cuestiones de defensa, que tienen que ver con la ordenación del Estado y la defensa de unos derechos, de unas libertades, e incluso cuál vaya a ser el papel y la función del Estado. Entonces, lo que él rechaza es, en la cuestión ontológica, el atomismo. Rechaza a partir de esa concepción de un sujeto prepolítico, anterior a la comunidad, derechohabiente, y no ese individualismo que después puede defenderse en las cuestiones de defensa, ¿vale? Entonces, él diferencia claramente en las cuestiones ontológicas 2 posturas, el atomismo y el holismo. El holismo es esa concepción a la que él se suma de que el ser humano siempre es un sujeto en sociedad y que somos lo que somos por la sociedad y que no es posible entendernos fuera de la sociedad. Y lo que va a rechazar precisamente es ese atomismo, esa parte y ese punto de Locke que hablábamos también el otro día. Y frente a eso están las cuestiones de defensa, y en las cuestiones de defensa uno puede ser individualista o puede ser colectivista. Y entonces Taylor va a apostar por el individualismo en esas cuestiones de defensa. Entonces, para él, la crítica que hace el liberalismo, y si es verdad que critica el liberalismo, es porque considera que las posturas propias de... Él lo denomina liberalismo procedimental de la neutralidad. Nosotros lo conocemos como el liberalismo clásico, neoliberalismo, liberalismo conservador, ultraliberalismo. Para él, pues estas cuestiones apostarían por una postura ontológica atomista y, además, una cuestión de defensa individualista. Y lo que va a rechazar es la parte que tiene que ver con la cuestión ontológica, no con la cuestión de defensa. ¿Por qué? Porque cuando le das la vuelta y decides que la cuestión ontológica, eso somos holistas y que la comunidad
es parte fundamental de nosotros como seres sociales, pues de repente adquirimos un compromiso de pertenencia con esa sociedad. Y por lo tanto, podemos en las cuestiones de defensa seguir defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades individuales, tal cual lo hace el liberalismo, pero habría que añadir a eso un matiz, un bien que es superior a cualquier bien particular y que tiene que ver con el bien de la comunidad y con el mantenimiento de la comunidad. Ya está. Vamos a ver, pero ahí hay muchísimos temas allí, ¿no?, encima de la mesa, porque vamos a ver, ¿qué entendemos nosotros por liberalismo procedimental? Bueno, pues nosotros normalmente por liberalismo procedimental entendemos que estamos en una sociedad politeísta. Entonces, en esa sociedad politeísta, como hay múltiples dioses, ya no hay alguien que, digamos, jerárquicamente cree el fundamento que permita tener un vínculo. Y entonces, pues a partir de un determinado momento se llega a una cierta conclusión de separar completamente los debates sobre la vida buena y los debates sobre la justicia. Entonces, bueno, pues por lo menos pongámonos de acuerdo en un código que permita respetar las reglas, los procedimientos. Y ahí, bueno, pues hay desde cosas más elementales, como decir que, bueno, pues eso se puede resolver a través de la regla de la mayoría, en el sentido de las disputas políticas. Otra cosa es el papel que tienen que tener las minorías, los sistemas electorales, etcétera. Pero después hay un debate más de fondo, más de en qué medida, para alcanzar algo parecido a una visión consensuada del bien, pues habría que tener algún esfuerzo de que cada uno utilizáramos nuestro mejor argumento en una especie de ágora pública donde todos tuviéramos los mismos derechos y donde cada uno procuráramos funcionar con la máxima capacidad de persuadir al otro, pensando que el otro también puede alcanzar ese tipo de verdad, es decir, verdad compartida, digamos, ¿no? Entonces ahí se plantea una discusión, ¿no? Es decir, ¿eso tiene algo que ver con la realidad? O por el contrario, la realidad parte de que estamos incrustados como sujetos, que estamos vinculados a una comunidad, y donde ahí se plantea un problema que tú planteas, en qué medida uno puede estar vinculado a una comunidad sin tener algún tipo de sentimiento patriótico, y ahí se plantea otro interrogante, y en qué medida el que no se vive parte de esa patria, bien porque es un trabajador que aparece en esa comunidad pero no ha nacido en ella y se vive fiel a tradiciones anteriores, pues entonces ¿cómo articulamos ese espacio público? Es decir, cómo a la vez creemos una identidad, vamos a llamar nacional, donde se puedan sentir vinculados los miembros de una comunidad, pero a la vez reconocemos los derechos de personas que se viven vinculadas a una cultura específica que no tiene que ver con necesariamente esa nación, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues sabemos que hay todo un debate sobre el republicanismo por un lado, el comunitarismo por otro, está todo el debate sobre el multiculturalismo. Taylor se hace muy famoso precisamente al hablar del tema de la política de reconocimiento, al plantear cuál es la verdadera cuestión del multiculturalismo, y esa es la interrogante. ¿Cuál es la verdadera cuestión que plantea el multiculturalismo en este sentido? Bueno, yo creo que justamente la propuesta del multiculturalismo de Taylor es donde se puede ver perfectamente esa conjugación que él intenta hacer. Porque es verdad, su artículo se llama el libro que nosotros conocemos, que es El multiculturalismo y la política del reconocimiento, y que es una edición, bueno, del texto de Taylor, y luego pues es una edición que trae también un texto de Habermas, otro de Appia, los comentarios de Walther y de Rockefeller al texto de Taylor. Ese texto yo creo que es uno de los que ha sido peor entendido, precisamente, porque el artículo se titula La política del reconocimiento. Y si yo pregunto, ¿política del reconocimiento de qué? ¿Cuál es la respuesta? De la diferencia. Eso es lo que se entiende habitualmente cuando hablamos de reconocimiento. Bueno, pues esa no es la propuesta de Taylor. Taylor no habla de la política del reconocimiento de la diferencia. La propuesta de Taylor es la política del reconocimiento igualitario. Y entonces él examina cuál es el problema y la dificultad del multiculturalismo y dice que es la dificultad de conjugar dos políticas que nacen orgánicamente la una de la otra y que después van a tomar direcciones divergentes. Por un lado, la política de la dignidad igualitaria, una política que tiende a una homogeneización, que tiende a abstraernos de todas las diferencias y de todas las particularidades, de nuestras diferencias de sexo, género, raza, religión, y crear una canasta de derechos que son absolutamente iguales para todos, precisamente para intentar evitar que en un Estado multicultural, en un Estado en el que hay diferentes comunidades,
pues podamos crear ciudadanos de segunda clase. Y se crea esa política de la dignidad igualitaria. Fantástica. Claro, el problema es que esa política de la dignidad igualitaria establece una igualdad que no todos los miembros de la comunidad pueden alcanzar del mismo modo. Y por lo tanto surgen demandas de reconocimiento. Surgen comunidades, surgen grupos minoritarios que quieren ser reconocidos en su particularidad y que además se les dé una serie de prácticas que les permitan mantenerse y esa reproducción cultural. Y de esa forma nace lo que Taylor denomina que es la política del reconocimiento de la diferencia, ¿vale? Bien, ¿cuál es el problema? Pues cómo damos esas prácticas de acomodamiento razonable y cómo podemos tener una política de la dignidad igualitaria que tiende a la abstracción de las diferencias frente a una política del reconocimiento de la diferencia que precisamente se va a centrar en esas diferencias. ¿Qué es lo que dice Taylor? Bien, pues efectivamente hay que reconocer las diferencias en cuanto atañen a la identidad de los individuos. Si no reconocemos esa diferencia, estamos causando un daño moral. Por lo tanto, es necesario reconocer esa diferencia. El problema surge cuando nosotros sabemos que vamos a dar el reconocimiento a una diferencia o que vamos a darle una serie de prácticas de acomodamiento razonable a un grupo que sabemos sustenta valores y concepciones y principios políticos que van en contra de los principios mínimos del Estado liberal democrático. Y ahí está la dificultad y ahí está el problema. Y ese es el problema del multiculturalismo. ¿Cuál es la respuesta de Taylor? Pues frente a Walther, que tiene textos en los que llega a decir que hay que reconocer y hay que tolerar la diferencia y que si eso llega a ser atentar contra el Estado democrático, pues vamos a dejar que la democracia evolucione a donde tenga que evolucionar. Taylor dice que no, que se reconocerán aquellas identidades que tengan y que merezcan ser reconocidas y que tengan compromisos fundamentales que sean necesarios reconocer para garantizar la identidad moral de los individuos, pero que el Estado, aunque intente ser neutral en las concepciones de la vida buena, no puede ser neutral en base a los principios que lo sustentan. Esos principios que lo sustentan para Taylor son los principios políticos mínimos del Estado liberal democrático. Además, se cansa de repetirlo. Son la igualdad, son la participación política activa, son esa canasta de derechos comunes. Y entonces, la gran propuesta de Taylor, que yo creo que nos llega a solucionar el problema realmente, pero bueno, es una propuesta teórica a tener en cuenta, es precisamente construir una identidad política común a través del espacio común. Entonces, él acepta que el liberalismo es un gran logro, acepta que es verdad que nosotros no renunciaríamos a algunos de los principios básicos del liberalismo, como puede ser nuestro derecho a elegir el modo de vida que queremos llevar, pero eso no significa que nosotros no podamos incorporar algún bien mayor que está asociado precisamente a ese ser seres en sociedad, algún bien mayor dentro de los principios del Estado. ¿En qué acaba eso? Bueno, pues en simplemente una defensa de una participación política activa, porque para Taylor esa va a ser la dignidad del ser humano. Cuando el ser humano participa políticamente y de forma activa en la construcción de esa sociedad, es cuando surgen los lazos que van más allá de esos lazos familiares, de amistad, sino que crea ese sentimiento como de destino compartido, de un proyecto compartido. Bueno, y esto, Jesús, claro, nos plantea el interrogante que tú dejaste en el programa anterior: destino compartido, proyecto compartido, proyecto sugestivo de vida en común, que diría el maestro Ortega. Pero cuando uno no se siente parte de un todo, sino se siente un todo aparte, entonces ¿cómo lo resolvemos? Es decir, tú has planteado todo ese debate que tú decías. No, si el problema no eran los de ellos, los de Quebec se vivían con una identidad propia, pero no se vivían parte de ese Estado. Algunos por lo menos pensaban que era deseable poder hacer una especie de separación, de secesión y formar un Estado propio. Entonces, si eso ocurre ahí, fíjate todo el debate que eso ha llevado, la cantidad de gente que estaba en un porcentaje, en otro, unas votaciones completamente igualitarias. ¿Cómo ves el debate hoy? Desde aquel año 99-2000, donde iba Jordi Pujol, han pasado 15 años. Bueno, yo creo que después de los referéndum que se perdieron, tengo la impresión que a día de hoy la mayor parte incluso de los quebecuá, digamos que en su tiempo fueron más radicales, son partidarios de una política. Yo tengo algunos amigos que estuvieron en esa posición, son, yo creo, más partidarios de una política de acomodación.
Es decir, yo tengo la sensación que ahora, no sé, a lo mejor Sonia me corrige, pero la sensación que tengo a través de los amigos que sigo teniendo por allí es que me decía en concreto uno de ellos, ¿no?, un profesor de la UQAM, ¿no?, de una de las universidades francófonas de allí, puesto que no se consiguió cuando tenía que haberse conseguido, ahora lo que más nos conviene es la conllevanza, y creo que la mejor salida ahora es, digamos, el vivir la integración de Quebec en Canadá, lo cual no quita, como todo este tipo de demandas, que en algún momento, si surge la posibilidad, se vuelva a plantear. Pero yo creo que hoy eso está relativamente, después de las derrotas, de la última derrota, está relativamente aletargado. Y es verdad que también en Canadá, por lo menos eso ha sido mi experiencia allí, a diferencia de lo que ocurre en España, sí hay verdaderos esfuerzos, incluso desde la propia Constitución canadiense. No digo que la de aquí no lo haya habido, ¿no?, pero también de los propios políticos canadienses, del Partido Liberal mayoritario que suele gobernar, sí hay siempre un constante intento de integrar, incluso desde el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Es, por ejemplo, impensable, los dos idiomas cooficiales son el francés y el inglés. Bueno, pues o sea, cualquier primer ministro canadiense domina perfectamente los dos idiomas. Es más, y muchas de las primeras declaraciones las hacen en francés, cosa que a veces molesta a los angloparlantes. Es decir, bueno, ya estamos cansados de seguir cediendo, pero sí es verdad que hay una política que yo creo que tiene que ver con esto último que decía Sonia también. En el fondo, probablemente no hay soluciones, digamos, escritas o que podamos transcribir en libros sobre este tipo de problemas. Pues derechos de las minorías, derechos de los individuos. Probablemente, y ahí quizás es volver un poco a lo que decía su maestro Isaiah Berlin, ¿no?, pues acuerdos puntuales liberales, entre comillas, decía él, liberales, en cada momento. Es decir, se pueden solucionar las colisiones de derechos individuales y de minorías, incluso frente a los derechos individuales, en un país determinado. Pues eso habrá que mirar en cada momento, en cada tiempo, qué problema, en qué país, porque a lo mejor lo que vale para Canadá pues no vale para España, no vale para Estados Unidos. Es decir, que yo creo que todo eso, una de las grandes lecciones de ese liberalismo más contextual que puede salir de un Berlin, es eso. Es decir, los principios liberales son fundamentales, son irrenunciables para nosotros, pero también hemos llegado a saber en algún momento que para otra gente eso es más laxo, y esa gente no está ya en un país distinto, con lo cual esa idea de Taylor de que hay unas creencias comunes, que es muy orteguiana también, pues eso, claro, cada vez es más difícil de conseguir. ¿Cómo conseguimos creencias comunes en un proyecto de país? Pues eso es complicado, y en países de tradiciones muy viejas, como los europeos, ya no te digo, ¿no? Con lo cual probablemente lo que haya que buscar es acomodos, ¿no? Nos lleva a un punto de enorme interés, antes de terminar, para que Sonia nos lo explique bien y animemos a nuestros oyentes. El mundo se desencanta, pero Sonia nos dice al final que a la vez hay una posibilidad de reencantamiento. Entonces el otro día nos habló de explosión de espiritualidades, nos dijo que no era un problema solamente de separación Estado-Iglesia, es un problema de cómo recoge uno y se hace cargo de la diversidad. Es decir, bueno, pues ahí hay una serie de consideraciones extraordinariamente interesantes sobre qué es esto de la religión, de la salida de la religión, pero a la vez qué uso se pueden hacer de las creencias en el espacio público. Bueno, pues está todo el tema de la diferencia entre laicidad y laicismo, que insistió mucho Ratzinger, está el último Habermas, y bueno, y está la traducción de la era secular. Entonces, digamos, a estos oyentes, a los que Sonia tiene ahora ocasión de dirigirse, como se ha dirigido brillantemente en las tutorías de filosofía política, donde tenía un gran éxito explicándole los programas. Los alumnos decían en los foros, qué bien me estoy enterando, todas las intervenciones que hacía. Pues aquí, ¿cómo les animas a la lectura? ¿En qué medida deberían empezar por los 2 tomos de la era secular, por una cosa más sencilla? ¿Es algo que puede hacerse recoger todos estos temas que hablamos, que Jesús el otro día nos definió también entre los neoaristotélicos por aquí, después los que quieren una modernidad ilustrada a pesar de todo, los posmodernos de izquierda? ¿Dónde estaría
allí Taylor en todo eso? Bueno, yo realmente, si tengo que ser sincera, yo creo que no recomendaría llevarse a la playa a una edad secular. O sea, como lectura de verano, pues bueno, porque te puedes llevar todo el verano, leerte los 2 tomos, Por pero eso, para llevársela... para todo el verano, claro. Sí, pero yo creo que el acercarse a la lectura de A Secular Age, bueno, en la traducción española, la era secular, sin conocer nada más de Taylor va a dar más equívoco y más malentendido que no aclaración. Yo casi diría que respecto a esto que comentas, de la religión y del lugar que ocupa la religión, pues yo recomiendo 2 lecturas que son muy sencillas de Taylor y que además que son muy claras. Que tienen el mérito de ser muy claras dentro de toda la obra de Taylor, que son Laicidad y Libertad de Conciencia, que es un libro escrito junto con Jocelyn McClure. Además, surge precisamente de la Comisión Consultiva para las Prácticas de Acomodamiento Razonable en Quebec, ¿vale? Una comisión que se hace en el 2006. Y este libro es muy recientito, desde el 2010. Y hay otro libro que es precisamente El poder de la religión en la esfera pública, que es una publicación conjunta de un ciclo de conferencias de Taylor, en las que participan Taylor, Habermas, Cornel West y Judith Butler. Entonces yo creo que por ahí sería mucho más fácil acercarse a Taylor y a la postura que ocupa. Bueno, él realmente lo que intenta hacer es reformular la laicidad, y es verdad que han sido muchos los teóricos que han intentado hablar de la laicidad y cambiar las bases, y se ha empezado a hablar de laicismo abierto frente al laicismo cerrado, de laicismo inclusivo, tal. Taylor sigue diciendo que hay un error de base y que es necesario redefinir la laicidad. Y esa redefinición de la laicidad pasa por dejar de hacer a la religión un caso particular. Para él la laicidad es simplemente la solución que un Estado liberal democrático debe de dar ante el hecho de la pluralidad. Y entonces no es una cuestión de religión, es una cuestión de respeto a todas las espiritualidades. Precisamente porque hemos llegado a esta modernidad en la que hay una eclosión de espiritualidades, y lo que dice Taylor es que hemos pasado de una época en la que la no creencia era prácticamente imposible a una época en la que la increencia es solo una opción espiritual más entre otras muchas. ¿En que la creencia es la increencia, la no creencia es una opción espiritual, dice, es una opción espiritual entre otras muchas, frente a hace 500 años en los que parecía que no creer era algo impensable. Entonces, lo que quiere es precisamente que se deje de hacer de la religión un caso especial y que deje de definirse la laicidad como separación de la esfera pública y la esfera privada, algo que él considera que no puede hacerse esa diferenciación de una forma tan radical como se pretende, y lo que decide es diferenciar entre los principios constitucionales y los procedimientos institucionales. Y los principios constitucionales de la laicidad son los de la Revolución Francesa, nos dice él: igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, cualquier Estado debe promover precisamente esos principios y, por lo tanto, mantenerse neutral en todo lo que tiene que ver con las cosmovisiones o las concepciones de la vida buena. Y luego, dependiendo de las circunstancias, y esto lo decía Jesús y es tal cual, perfecto, como lo dice Taylor, depende de las circunstancias el que utilicemos un procedimiento u otro, el que tengamos una salida u otra. Y esa es su redefinición de la laicidad. El problema es, y esa es mi crítica final que yo le hago a Taylor, es que aunque él habla de que es verdad, que son diferentes espiritualidades, cuando llega la hora de la verdad, reserva la plenitud, el sentido de la plenitud, solo para la creencia en la trascendencia. Eso fue el vértice porque es el que muestra esa apuesta que también hacía Pascal. Entre creer y no creer es mucho más auténtico creer, porque la ganancia epistémica que obtenemos es muy grande. Y entonces nos deja a los pobres que no creemos en la trascendencia en una situación de pobreza espiritual. Por mucho que él diga que son múltiples espiritualidades y que son simplemente diferentes alternativas y que todas deben de tener su representación. Pero claro, ahí está el problema que está muy bien visto, ese tema de la apuesta que le hace por ese tipo de plenitud. Pero independientemente de la apuesta suya, está el problema que tú planteabas de desencantamiento y reencantamiento, o que él plantea, ¿no? El problema que tiene que ver con lo que hemos hablado en el programa anterior, la razón instrumental, el atomismo del yo, el yo desvinculado. Es decir, ¿qué es lo que provoca encantamiento? Entonces, pues se puede decir, encantamiento ha provocado en un momento determinado el trasvase de
de la religión tradicional a la nación, incluso en momentos determinados con pues todo lo que se ha venido a denominar las religiones políticas en el siglo XX, con el peligro que eso ha tenido. Es decir, pues el paroxismo de la nación, la intolerancia, la exclusión, el fanatismo, lo que se quiera decir. O, de alguna forma, un tipo de encantamiento, no exactamente encantamiento, pero un tipo de identidad vinculado a naciones sin Estado, a minorías culturales dentro de un Estado. Pero la pregunta es, ¿puede uno mantener los principios nada menos que de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y sobre todo el tercero, la fraternidad, sin algún tipo de Estado que ocupe un papel mucho más beligerante en la construcción de la nación y de la identidad? No. Directamente no, pero es que realmente Taylor lo que quiere es que el Estado intervenga, es lo que decíamos, no en cosmovisiones, no en concepciones sustantivas de la vida buena, pero sí en esos principios políticos que lo sustentan. Y para Taylor eso ya es un bien. Es el bien, y es lo que él recupera de Tocqueville y del republicanismo, que es el bien de constituirnos, de hacernos ciudadanos, a participar políticamente en la construcción y de ver que ahí está la dignidad humana y en ese crear los lazos. Entonces, no se puede sostener intentando que el Estado sea puramente neutral. El Estado va a intervenir, pero es una intervención simplemente vinculada a crear ese sentimiento de patriotismo. Pero ahí es donde está el problema vinculado a la fraternidad. Es decir, cuando alguien define el Estado, vamos a decir, al Estado republicano francés, no solo como Estado laico, sino como Estado laicista, es porque parte de la idea de que su forma de defender la fraternidad o de defender la nación o de defender la escuela o incluso de plantear que la escuela es el lugar de la ciudadanía más allá de los particularismos lingüísticos, étnicos o religiosos, tiene una concepción, entre comillas, sustantiva del bien. Es decir, que eso es donde está un poco el debate. Es decir, no es un debate fácil de resolver porque es un debate donde allí hay un problema de que aunque tú te vivas de una laicidad abierta, inclusiva, que recoja la diversidad, hay determinado tipo de planteamiento que te vive, sin embargo, como una visión laicista o beligerante, en la medida que está todo ese debate sobre el republicanismo por un lado, comunitarismo o multiculturalismo por otro. Es decir, digamos, si recoges la tradición de Rousseau o recoges la tradición de Locke, son dos tradiciones distintas de cómo interpretar la Ilustración y de cómo interpretar la modernidad. Y entonces ahí es donde está un poco el debate, de cómo resuelves ese tema. Pues claro, eso es lo que siempre les causa a los defensores de la laicidad republicana cierta prevención a la deriva del último Habermas, y sin embargo causa el entusiasmo de los que son como Ratzinger esta última deriva. Dice, claro, este hombre al final lo ha entendido, que el Estado no puede jugar ese papel. Pero claro, esto nos llevaría muchísimo más, tenemos que despedirnos aquí, agradecer muchísimo a Jesús Díaz que nos ha acompañado, a Sonia que nos ha iluminado y decirle que no, que aunque sea verano, además de la playa y de la arena, hay apartamentos, hay momentos incluso de largas tardes de verano en los lugares del Mediterráneo donde uno puede leer, o del Cantábrico donde hay grandes lluvias, donde uno puede empaparse de obras como la de Taylor y de su futura tesis que queremos ver pronto publicada. Nada más y muchas gracias. A vosotros.